Poderosas razones para no estudiar diseño gráfico. Primera razón. Es una profesión no regulada. En el mercado existen dos tipos de profesiones, reguladas y no reguladas. Las carreras reguladas son aquellas donde solo los que poseen un título reconocido por el Estado pueden ejercerlas, como ocurre por ejemplo con medicina, derecho e ingeniería. Practicarlas sin título constituye un delito penado con cárcel. Eso asegura una competencia leal, con salarios y niveles profesionales homogéneos. Eso no ocurre con el diseño gráfico, no es una profesión regulada, por tanto, cualquiera puede ejercerla sin tener un título reconocido por el Estado. Cualquier desempleado sin estudios o egresado de otra carrera puede estudiar un cursito de software de diseño de 2 meses, presentarse como diseñador gráfico y trabajar sin que la ley se lo impida, al igual que alguien que estudió toda la carrera e invirtió miles de dólares. Muchas empresas contratan a estos operadores de software de diseño porque cobran menos y porque lo único que buscan es un mono que domine el Illustrator, el Photoshop y punto. Además, el hecho de ser una profesión no regulada hace que el diseño gráfico sea percibida como una profesión poco seria porque ni siquiera el Estado reconoce ese título como exclusivo al no estar regulado como ocurre con otras carreras. Segunda razón. Es una profesión con límite de edad. A diferencia de otras carreras, como por ejemplo medicina donde se valora la experiencia, en el caso del diseño gráfico casi todas las empresas ponen un límite máximo de edad de 35 años porque solo les interesa trabajar con gente joven. A los mayores de 35 años los perciben como viejos, obsoletos y faltos de creatividad. Después de los 35 años es difícil para un diseñador conseguir un empleo y si tienes 40 años. Olvídate, es casi imposible, porque lo que las empresas buscan son diseñadores jóvenes que hacen casi lo mismo que uno de 35 pero a los que explotan y les pagan una miseria. Cualquiera que haya ido a una imprenta o agencia de publicidad y haya pasado por el área de diseño gráfico, podrá comprobar que la edad media de los diseñadores es de 20 a 30 años en promedio, y que no se ven diseñadores de 40 o 50 años, salvo casos muy raros. Por eso no es conveniente estudiar una carrera donde a los 35 años ya estás en edad de jubilación y donde seguramente no habrás ahorrado nada porque te pagaban un sueldo de risa, cuando en teoría todavía tienes aún 25 años laborables si es que piensas trabajar hasta los 60 años. Muchos diseñadores cuando ya han cumplido el ciclo laboral de 35 años y se dan cuenta que no tienen ninguna posibilidad de encontrar un puesto, terminan frustrados por haber perdido el tiempo y elegido una carrera que no tiene ningún futuro y terminan trabajando en otro tipo de oficios como vendedores o dependientes en tiendas donde ganan más sin tener que demostrar ningún tipo de conocimiento profesional, o en último caso estudiando otra profesión. Tercera razón. Es una profesión mal pagada. En comparación con otras carreras, el diseño gráfico debe ser una de las profesiones peor pagadas en América Latina. Y salvo contados casos, el sueldo promedio de un diseñador es 3 veces menos que el de un contador o un abogado, y eso se puede comprobar revisando las ofertas de salario de cualquier web de empleos en Internet. Esto sucede porque el diseño gráfico es una profesión no regulada por el Estado, tiene poca base teórica, porque hay una sobreoferta de diseñadores y porque la tecnología ha hecho prescindible al diseñador con base artística por el operador de software de diseño que cobra menos, haciendo que la oferta salarial baje aún más. Actualmente, el diseñador promedio tiene un nivel de ingresos que apenas le alcanza para cubrir sus gastos, dejándolo sin posibilidad de pensar en una mejora económica a futuro para comprar un departamento o mantener una familia. Cuarta razón. Es una profesión donde te explotan. La mayoría de diseñadores gráficos son explotados por sus empleadores. Generalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse por los trabajos a última hora que siempre caen. Es raro que un diseñador trabaje sus 8 horas diarias. Generalmente trabajan arriba de las 12 horas y muchas veces no tienen tiempo ni para almorzar o para tomar un descanso. Y si no te gusta te botan porque como hay una sobreoferta de diseñadores, detrás de uno hay 1000 que ocuparían el puesto con las mismas condiciones. A eso hay que sumar que no les ofrecen los beneficios sociales correspondientes. Vale decir, si te enfermas te las arreglas tú solo porque no tienes seguro y en tu vejez no te cae un centavo, sin contar claro está que no te darán vacaciones ni utilidades. Por el exceso de trabajo, muchos diseñadores terminan sufriendo de estrés, falta de sueño, problemas estomacales como gastritis, problemas en la columna, irritación de la vista y en las muñecas por el excesivo uso del mouse. Quinta razón. No es percibida como una profesión seria. La profesión de médico, por ejemplo, es percibida como seria porque requiere una gran base teórica, muchos años de estudio y está relacionada con algo muy trascendente como la salud. En cambio, el diseño gráfico, como es una carrera no regulada, sin base teórica y de corto aliento académico, es percibida como una profesión poco seria, casi un hobby, algo que cualquiera podría hacer. Para la empresa promedio,
El diseñador gráfico es una persona que solo sabe hacer dibujitos. Claro está que eso no es necesariamente cierto, pero en el mercado lo que valen son las percepciones, no las realidades, y las empresas pagan lo que perciben y no van a invertir un montón de plata por un dibujito como un logo o una diagramación. De más está que mencionen aquí el tema de la composición, teoría de color, contrastes, síntesis, el proceso creativo, y todo ese verso gráfico. Eso a los empresarios no les interesa porque la mayoría no son especialistas en diseño, ellos te pagarán por lo que ven y perciben, un dibujito y punto. Así que no te van a pagar $1000 por un logo, así te hayas demorado un mes en buscar la síntesis perfecta del mismo, porque para ellos un logo es un dibujito que pudo haberlo hecho su hijo o su sobrino. Y para ahorrarse los $1000 se buscarán un operador de software de diseño que por $10 les harán en 5 minutos un logo en el Illustrator con un texto escrito y un cuadrado al costado, y no notarán la diferencia entre ese diseño y el tuyo. Sexta razón. Es una profesión que depende excesivamente del talento. Para ser médico o abogado, no basta tener talento, se necesita estudiar, tener una base teórica sobre la cual aplicar el talento. Por eso esas profesiones no se pueden improvisar o ejercerlas por intuición. No se puede llegar a ser médico o abogado si no estudias la carrera. Y con ser un buen médico o abogado puedes ganarte la vida con un sueldo decente sin necesidad de ser una eminencia o un genio. Eso no ocurre en el caso del diseño gráfico, porque es una profesión netamente práctica, con poca base teórica, subjetiva y que se guía mucho por la intuición, donde el talento del diseñador vale más que la teoría que pueda aprender. Por eso de nada te sirve tu título universitario o del instituto si no tienes un talento excepcional. Por eso solo los diseñadores gráficos extraordinariamente talentosos pueden destacar sobre el resto y ganar sueldos decentes. Y muy pocos diseñadores tienen un talento excepcionalmente bueno porque la mayoría tienen una habilidad promedio. Es como la pintura, para destacar como pintor tienes que ser un pintor excepcionalmente bueno, como Picasso por ejemplo, pero si solo eres un pintor bueno, te mueres de hambre. Por eso, a menos que seas un genio o un superdotado, no vale la pena estudiar diseño gráfico. Porque aún siendo un buen diseñador te van a pagar un sueldo de hambre. Comentario final. Estoy seguro que luego de estas reflexiones no faltarán idiotas que comentarán que es mentira que los diseñadores ganen poco porque ellos conocen a tal o cual diseñador que sí gana bien. Pero aquí yo opino en base a la moda estadística, vale decir lo que generalmente sucede, y no lo que excepcionalmente sucede. Así que si a algún imbécil se le ocurre comentar que tiene un amigo diseñador de 55 años que gana millones trabajando sus 8 horas en una empresa con todos sus beneficios sociales, le respondo que ese amigo no es estadísticamente relevante, que por ese amigo que gana bien, hay 500.000 de diseñadores que ganan un sueldo de risa. Y aquí de lo que he hablado es de lo que le pasa al 95% de diseñadores, vale decir, a la mayoría. Si estás por decidir estudiar la carrera de diseño gráfico, te doy un consejo de amigo. No lo hagas. No te fíes de lo que te cuentan tus amiguitos, anuncios universitarios donde lo único que buscan es sacarte plata vendiéndote un futuro que no existe, o gente que no tiene experiencia en este campo. Te recomiendo ir a las empresas donde trabajan diseñadores y verás que lo que digo es cierto. Puedes tú mismo buscar en las webs de empleos que hay en internet y comprobar que la oferta salarial para un diseñador es de lejos mucho más baja que para un contador o abogado, que generalmente ponen un límite de edad para el puesto y que muchas veces ni siquiera piden título. No te dejes guiar por esos consejos idiotas tipo prefiero morirme de hambre y seguir siendo diseñador porque la realidad es que estás hipotecando tu futuro. Si no te pagan bien, no podrás comprarte una casa, tener una familia, mantener a tus hijos. Para eso necesitas dinero, y al final, harto de ganar una miseria como diseñador, terminarás haciendo algún otro trabajo que no te gusta porque verás que en la vida hay que pagar cuentas y no se vive de fantasías tipo el dinero no importa. Si ya estás estudiando diseño gráfico y estás en un ciclo avanzado, mi consejo es que termines la carrera inmediatamente, o incluso antes, lleves cursos de administración, marketing, contabilidad, liderazgo porque lo más probable es que no encuentres un trabajo decente y tengas que realizar un emprendimiento más allá del diseño gráfico, para lo cual necesitarás las herramientas que te proporcionan las ciencias administrativas para que el negocio pueda prosperar. Porque si solo te fías en tus conocimientos de diseño, no vas a llegar muy lejos. Mi conclusión final es que el diseño gráfico es una profesión sin futuro. Si te gusta el diseño, estúdialo como hobby, como algo complementario, pero no como carrera. Puedes por ejemplo estudiar administración de empresas y luego estudiar un curso de diseño para abrir una imprenta o trabajar en el área administrativa de una empresa relacionada con el diseño. Esa opción sí es económicamente viable. Pero no se te ocurra soplarte 3 o 5 años de carrera para ocupar un puesto de diseñador gráfico porque te considerarán un profesional de segundo orden,
Te sentarán frente a una computadora durante 12 horas diarias para decirte qué hacer en el puto Illustrator o Photoshop por un sueldo que parecerá más una propina. Si aún así quieres estudiar diseño gráfico, ya estás advertido.